Volvamos por favor a leer entonces Mateo capítulo 6, versículo 9. Mateo 6, 9, mire cómo dice: ustedes pues oren de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. El primer principio de la oración tiene que ver con la invocación. Lo primero que notamos es que la oración debe ser dirigida específicamente a Dios. Hay exclusividad en la oración. No oramos con nuestros familiares que se mueren, y pareciera que algunos cristianos lo hacen y hasta lo escriben en el Facebook. Se le muere la mamá, o se le muere el tío, se le muere un primo, entonces le escriben en el Facebook: ah, mamita linda y bella, cómo quisiera que estuvieses aquí conmigo. Y está hablando con su mamá en el Facebook. Todo el mundo está leyendo, pero su mamá no puede leer el Facebook porque no hay Facebook en el cielo. Y su mamá tampoco es omnisciente para escuchar las oraciones que hacemos desde la tierra. La oración es específicamente dirigida a Dios. Eso está diciendo allí nuestro Señor Jesucristo. No oramos a la Virgen María, eso lo va a hacer el catolicismo romano, pero es falso, la Biblia no enseña eso. No oramos al doctor José Gregorio Hernández, no oramos a ningún ángel, nada eso del ángel de la guarda, dulce compañía. O como en algunas iglesias lamentablemente se ha pretendido también enseñar, que si hay ángeles que nos están cuidando, entonces sería bueno que de en cuando en vez habláramos con esos ángeles. No, hermano, el Señor Jesucristo fue completamente exclusivo en la oración. Cuando nosotros vamos a orar, debemos hablar únicamente con el Padre Celestial. Ese es el principio que nos está enseñando aquí la oración. Entonces vemos ese principio de invocación. Nuestro Señor nos enseña que la oración debe dirigirse al Padre. Como ya lo anuncié en el título que les mencioné al principio, los pilares de este sermón son los siguientes: 5 implicaciones prácticas de dirigirnos a Dios como Padre. 5 implicaciones prácticas de dirigirnos a Dios como Padre. Permítame, por favor, mencionárselos juntos. Número 1, cuando nos dirigimos a Dios como Padre, eso nos recuerda que tenemos relación íntima y personal con Dios. Número 2, nos recuerda que pertenecemos a una comunidad de creyentes. Número 3, nos recuerda que estamos unidos en una misma oración. Estamos unidos en una misma oración. Número 4, nos recuerda que debemos tener reconocimiento de la soberanía de Dios. Dios es soberano. Y número 5, nos recuerda nuestra dependencia de Dios. Esos son los 5 puntos que yo deseo explicarte hoy. Vamos a mirar el primero de ellos. Cuando nos dirigimos a Dios como Padre, eso nos recuerda que tenemos una relación íntima y personal con Dios. Relación íntima y personal con Dios. Al dirigirse a Dios, y usted se refiere a Él y lo llama Padre, se está estableciendo esa relación íntima y personal. Intimidad sugiere algo que es cercano. Eso es lo que enseñan las Escrituras. Tú puedes venir con confianza a la presencia del Señor y abrir tu corazón y derramarlo delante de Él sin ocultar nada. No tiene caso ocultar algo delante de Dios. Él conoce absolutamente todos nuestros pensamientos y conoce las profundidades de nuestro corazón. Cuando entendemos esta intimidad, entonces los creyentes pueden acercarse a Dios con confianza, como hijos que en casa se acercan a su padre y pueden hablar con él. Romanos capítulo 8, versículo 15, si es tan amable y puede abrir su Biblia allí. Romanos capítulo 8, versículo 15, la palabra del Señor dice de la siguiente manera: pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos: Abba, Padre. Así que esta verdad es enseñada por el apóstol Pablo. Ese término Abba es un término informal en arameo que se utilizaba en esa época para referirse a Dios como Padre. En aquella época, hermanos, la mayoría de los judíos en Palestina no tenían en común hablar griego. Ellos hablaban arameo. Por supuesto que el griego era un idioma que ellos también manejaban. Pero para el judío en la época de Jesús en Palestina, el idioma más común que ellos practicaban era el arameo.
Así que por eso es importante comprender el origen de la palabra padre y cómo ellos la podían entender. Esta palabra Abba tiene connotaciones de mucha intimidad, pero también hace referencia a ternura, dependencia y ausencia completa de temor o ansiedad. Por eso el término Abba expresaba confianza, amor, cariño, calor, cercanía. Los equivalentes modernos para esta palabra sería papá o también papito. Decir Abba, para entenderlo mejor en nuestro idioma, en el castellano, sería papito. Cuando Jesús estaba agonizando en el Getsemaní, a punto de tomar sobre sí los pecados del mundo, él empleó ese nombre cariñoso en su oración. Mire Marcos capítulo 14, versículo 36. Marcos capítulo 14, versículo 36, si es tan amable. Y allí la palabra de Dios dice acerca de Jesús, y decía, Abba Padre, para ti todas las cosas son posibles, aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Es importante que nosotros notemos que todas las veces que Jesús oraba, él se dirigía a Dios con ese término, Abba. Todas las veces que Jesús oraba, él se dirigía a Dios como Padre. La única vez que no lo hizo fue cuando estuvo en la cruz y los pecados del mundo entraron en él, y entonces habló en arameo diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es la única vez a lo largo de todos los evangelios que nosotros vemos que nuestro Señor Jesucristo se dirige a Dios no como Padre, sino como Dios. La Biblia enseña que la paternidad de Dios, en cuanto a los no creyentes, solo es un sentido de paternidad como creador. Es todo. ¿Dios es padre de los incrédulos? Sí, pero en ese sentido, de que Él los creó. Nada más. Espiritualmente los incrédulos no tienen a Dios como padre porque ellos están muertos espiritualmente. Note cómo Jesucristo puso en evidencia esta verdad cuando se dirigió a los escribas y fariseos por la hipocresía de ellos, ahí en Juan 8:44. Si es tan amable, se ubica conmigo, por favor, Juan capítulo 8, versículo 44. Mire cómo dice la escritura. Ustedes son de su padre el diablo. ¿Por qué les habló así? Porque ellos estaban muertos en sus delitos y pecados. Ustedes son de su padre el diablo y quieren hacer los deseos de su padre. Él fue un asesino desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y el padre de la mentira. Los fariseos eran mentirosos, ellos engañaban, sus corazones eran perversos, así que ellos no podían tener a Dios como padre. El padre de ellos era el diablo, y esa es una verdad que se aplica a todos aquellos que no se han arrepentido de sus pecados y han creído realmente en el Señor Jesucristo. Y por eso es importante que usted que está sentado hoy aquí escuchándome se evalúe a la luz de la Biblia y verifique si realmente usted ha creído en Jesús. Porque a veces pensamos que porque nos bautizaron y estamos en una iglesia y pertenecemos a un ministerio, tenemos la salvación asegurada, pero esas cosas no ofrecen seguridad de salvación. ¿Te arrepentiste realmente de tus pecados? ¿Pusiste tu fe realmente en el Señor Jesús? Tú dices, sí, ok. ¿Se está manifestando en tu vida el fruto de la verdadera fe en el Señor Jesucristo? La Biblia dice cuál es ese fruto. Debes investigarlo en las Sagradas Escrituras y evaluarte a la luz de eso. Y si ese fruto no está en tu vida, no hay ninguna razón para que creas que tú eres un hijo de Dios. Te has estado engañando y vas camino al infierno cuando crees que vas camino al cielo. Así que mucho cuidado. ¿Eso ha pasado? ¿Hay referencias en la Biblia de que eso sucediera en la iglesia? Claro, en 2 Corintios capítulo 13, versículo 5, es el apóstol Pablo que le dice a la iglesia de Corinto que que evalúen su fe a la luz de las Sagradas Escrituras, a ver si realmente ellos habían creído en Jesús, porque se estaban comportando de una manera carnal, lo que ponía en evidencia que probablemente nunca habían creído en Jesús. Así que, amados hermanos, mucho cuidado y no te estés engañando. Revisa no a la luz de tu propia opinión, que muchas veces es egocéntrica, arrogante, altiva. Revisa a la luz de la Biblia más bien tu fe. Evalúala a la luz de las Sagradas Escrituras. Pero aquí vemos claramente entonces que Dios no es el padre espiritual de los incrédulos. El padre espiritual de los incrédulos es Satanás, el diablo. Y cuando nosotros vamos a Efesios y leemos los primeros versículos del capítulo 2, versículo 1, versículo 2 y versículo 3, allí Pablo dice claramente que
todo cristiano antes de creer realmente en el Señor vivía en sus delitos y pecados. Vivía según el mundo y eran hijos de desobediencia. Fíjese que no dice que son hijos de Dios, sino de desobediencia, porque el incrédulo vive constantemente oponiéndose a la voluntad de Dios. Así que no es correcto decir que Dios es padre, espiritualmente hablando, de los incrédulos. No lo es. Solo es padre de aquellos que están en Cristo, porque Él es el Padre del Señor Jesucristo. Reafirmo una vez más, solo aquellos que creen en Jesús como Señor y Salvador son verdaderamente hijos de Dios. Y para fundamentar esa verdad que estoy dándote, por favor, allí mismo en el Evangelio de Juan, ubícate conmigo en el capítulo 1, versículo 12, si es tan amable. Juan 1:12, y mira cómo dice allí el texto. Juan 1:12. Pero a todos los que lo recibieron a Cristo en fe, a todos los que lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre. Allí el versículo está explicando la frase, los que lo recibieron, está explicada en la siguiente frase que dice, los que creen en su nombre. Así que claramente el versículo está diciendo que los hijos de Dios son aquellos que han puesto su fe en la persona de Cristo. Si tú no eres un verdadero cristiano, no eres un hijo de Dios. Hay solución para ti. Arrepiéntete de tus pecados, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Esa es la verdad del Evangelio. Ahora, regresando a Mateo capítulo 6, versículo 9, el término usado para padre allí es el vocablo griego pater, porque cuando Mateo escribió su Evangelio no lo escribió en arameo, lo escribió en griego. Pero es muy probable que cuando Jesús se refirió a Dios como Padre, no usó el término pater, porque el idioma que más hablaba Jesús era el arameo. Por lo tanto, es muy probable que usó el término Abba para referirse a Dios. Lo que, por supuesto, señala todo lo que ese término implica: confianza, intimidad, ternura, amor, sin ninguna pizca de temor. Ahora bien, los judíos de la época de Jesús, aquellos que eran fieles, ese pequeño remanente que pertenecía a la nación de Israel, incluso durante toda la historia de Israel, todos aquellos que eran fieles, ellos habían sabido de Dios como su Padre de varias maneras. Lo veían como el Padre de Israel, la nación que Él escogió para que fuera su pueblo especial. Si es tan amable, por favor, lea conmigo en Isaías capítulo 63, versículo 16. Isaías capítulo 63, versículo 16. Mire cómo dice, porque tú eres nuestro Padre. Esto fue aproximadamente 750 años antes de que Jesús estuviese aquí en la tierra. Isaías está refiriéndose a Dios como Padre. Y sigue diciendo el texto, aunque Abraham no nos conoce, ni nos reconoce Israel. Esa frase señala el estado de rebeldía en el que se encontraba la nación de Israel para ese momento. Y luego sigue diciendo, tú, oh Señor, eres nuestro Padre. Desde la antigüedad tu nombre es nuestro Redentor. Ahora mire a Jeremías capítulo 31, versículo 9. Jeremías capítulo 31, versículo 9, dice, con llanto vendrán y entre súplicas los guiaré, los haré andar junto a arroyos de aguas, por camino de derecho en el cual no tropezarán, porque soy un padre para Israel y Efraín es mi primogénito. Esta verdad de que los judíos también entendían a Dios como Padre la vemos en los libros de los Salmos. Mira el Salmo 89, versículo 26. Salmo 89, versículo 26. Él clamará a mí, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Y esa verdad también encontramos en el Salmo 103, versículo 13. ¿Por qué tantos versículos, pastor? Porque aquí estudiamos la palabra de Dios, no la opinión de un hombre. Por eso. Salmo capítulo 103, versículo 13. Como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que lo temen. Así que la nación de Israel entendía a Dios como Padre de cierto modo, pero en el tiempo de Jesús, la nación había perdido esa noción de intimidad con Dios como Padre. Aunque podían bien manejar el término y decir que Dios era su Padre,
ellos habían perdido por completo ese concepto de confianza, de cercanía, de intimidad. Y la razón de eso fue porque comenzaron a relacionarse con otras naciones y el paganismo que influenciaba a esas otras naciones comenzó en cierto modo a influenciar a la nación de Israel y comenzaron a ver a Dios de manera remota, así como aquellos paganos veían a sus dioses. Un Dios que era completamente lejano, un Dios completamente apartado. Lo que Jesús hace entonces con esta oración es traer a la mente del pueblo esa verdad que había sido olvidada. Dios es un Padre amoroso y es un Padre cercano con quien nosotros nos podemos relacionar íntimamente. Así que cuando tú vas a la oración modelo de nuestro Señor Jesús y ves que la invocación se le hace a Dios como Padre, está recordándonos esa tremenda verdad. Él es nuestro Padre amoroso. Él está en nosotros, al lado de nosotros, delante de nosotros. Él nos cubre con su presencia. Él nos ama y desea tener intimidad con nosotros. Así que eso es lo primero que aprendemos. Número 1, relación íntima y personal con Dios. Lo segundo que aprendemos, y es el segundo pilar de este sermón, es que pertenecemos a una comunidad de creyentes. La frase Padre Nuestro nos recuerda que pertenecemos a una comunidad de creyentes. Fíjese bien, la palabra nuestro indica que no solo se trata de una relación individual, sino también comunitaria. Los creyentes son parte de una familia espiritual. Cuando tú te arrepientes de tus pecados y pones tu fe en Dios, no solamente quedas unido vitalmente a Dios, sino que quedas unido vitalmente a todas las personas que están unidos también a Dios. Tú tienes unidad con Cristo, pero yo también la tengo. Y debido a que tú tienes unidad con Cristo y yo también tengo unidad con Cristo, entonces tú y yo estamos unidos en Cristo y somos familia. Ese es el punto que el término Padre Nuestro también nos recuerda. Jesús usó ese pronombre plural, Padre Nuestro, porque somos hijos con todo el resto de la familia de Dios. Mire Efesios capítulo 2, versículo 19. Efesios capítulo 2, versículo 19. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: así pues, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. Así que, debido a nuestra fe, no solamente pertenecemos a Cristo, sino que nos pertenecemos unos a otros. Estamos vitalmente unidos. Esa es la verdad que resalta este texto. La obra que Dios en su gracia realiza por medio de Cristo no solo nos acerca a Dios, sino que nos hace miembros de su propia familia y nos acerca entre nosotros. Nos da ese vínculo espiritual que no se rompe jamás. Tu papá biológico en esta tierra un día dejará de ser tu papá. Tu mamá un día dejará de ser tu mamá. Ella es tu mamá y tu papá mientras estás aquí en la tierra. Tus hermanos son tus hermanos biológicos mientras estás aquí en la tierra. Ese vínculo se rompe con la muerte. Al morirse uno de los dos, ya no son más hermanos. Fue tu hermano o tu hermana, pero ya no lo es más. Pero en Cristo la hermandad no se rompe nunca, porque en Cristo nadie ve muerte, sino que pasa más bien de muerte a vida. Somos hermanos para siempre. Es una hermandad eterna. Es un vínculo que no se puede romper. Puesto que nos hemos identificado por la fe con su amado Hijo Jesucristo, Dios ahora nos ve y nos trata de la misma manera como ve y trata a su Hijo, con amor infinito. A cada uno de nosotros. No hay preferencias, porque estamos todos igualmente en Cristo. Así que el amor de Dios por nosotros es el mismo. No es que Dios ama de una manera mucho más especial a un cristiano que a otro. Dios ve a Cristo en cada creyente y lo ama con amor infinito. Debido a que el Padre no puede dar más que todo lo mejor a su Hijo, entonces no puede dar menos de lo que ha dado a su Hijo a todo aquel que está en su Hijo. Él nos ha dado toda bendición espiritual. Esa es la verdad que el apóstol Pablo resalta en Efesios capítulo 1, versículo 3. ¿Sabe una cosa? Pablo está comenzando a escribir Efesios y pensando en todas las enormes bendiciones que él va a explicar a lo largo de la carta, él estalla en oración y adoración. Eso es lo que ocurre allí. No se resiste.
El versículo 3 es una expresión de un corazón sincero que se humilla, pero que agradece y adora a Dios por todas las bendiciones que nos ha dado en Cristo. Por eso pone allí, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo. Toda bendición espiritual significa que todo lo que Dios el Padre le ha dado a Cristo, se lo ha dado a cada persona que por la fe está unido a Cristo. Y cada uno de nosotros puede disfrutar esas bendiciones. Nadie tiene más bendiciones que otro, porque nadie está más en Cristo que otro. La fe nos pone a todos en el mismo lugar con nuestro Señor. La ciudadanía celestial, el ser miembros de la familia de Dios, eso no son dos posiciones distintas. Todo miembro del reino de Dios es parte de la familia de Dios, y todo aquel que es parte de la familia de Dios es un ciudadano del reino de Dios. Eso enseñan las Sagradas Escrituras. Si los creyentes entonces no tienen distinciones delante de Dios, entonces tampoco deberían tenerlas entre ellos. No tenemos por qué valorar más a unos que a otros. Todos somos conciudadanos, dice las Sagradas Escrituras. Todos somos miembros de la familia de Dios. Y en ese sentido, somos iguales espiritualmente ante Dios. Ahora, si Dios acepta a cada uno de nosotros por igual, ¿cómo es posible que nosotros mismos muchas veces no nos aceptamos? Es por esa razón que el desprecio en la comunidad de los santos es un terrible pecado. Debemos amarnos, debemos perdonarnos y debemos conservar la unidad que el Espíritu Santo de Dios ha hecho posible en la iglesia. Atacar esa unidad es un pecado terrible, porque es oponerse a la obra del Espíritu Santo en la iglesia del Señor. Hemos visto entonces dos cosas importantes. Número uno, orar Padre Nuestro nos recuerda una relación de intimidad personal con Dios. Y número dos, nos recuerda que pertenecemos a una comunidad de creyentes. Somos miembros de la familia de Dios. Número tres, orar Padre Nuestro nos recuerda unidad en la oración. Unidad en la oración. La oración comienza, vamos otra vez, la frase Padre Nuestro. Nos recuerda que debemos orar no solo por nuestras necesidades, sino también por las necesidades de nuestros hermanos en Cristo. En la oración no hay lugar para el egoísmo. No solamente pido por mí, pido también por mis hermanos. Y recuerda, por favor, recuerda esto, tu voluntad no tiene lugar en la oración bíblica. No hay lugar para tu voluntad. Tú no vas a llegar a Dios y vas a decir, bueno, Señor, esta es mi voluntad, la mía, este es mi deseo y lo que yo quiero, y te pido que hagas esto. Esa es una manera egoísta de orar. Cuando oramos, clamamos por la voluntad de Dios, que Dios haga su voluntad, que es agradable y perfecta. Y nosotros podemos expresar deseos, pero siempre diciendo que se haga la voluntad de Dios. Expresamos nuestros deseos con humildad, no con arrogancia. Y no creamos que por repetir 1000 veces el deseo que tenemos, Dios se va a mover a cambiar lo que Él se ha propuesto hacer. No podemos cambiar la voluntad de Dios en nuestra oración. Entonces no debemos ser egoístas cuando estamos orando. La oración modelo no dice Padre mío. Y Jesús pudo haber orado así. Padre mío que estás en el cielo. ¿Habría sido correcto? Claro, la frase es gramaticalmente correcta. Padre mío. Pero no dijo Padre mío, sino nuestro. Eso nos pone a pensar en otros hermanos. Si yo estoy en mi casa solo y voy a orar y digo, Padre Nuestro, no hay nadie más allí. No está mi esposa, no están mis hijos, no están los hermanos de la iglesia, estoy solo y digo, Padre Nuestro, entonces eso me recuerda que es mi Padre y es el Padre de mis hermanos en Cristo. Eso pone inmediatamente a mi familia espiritual en la mente y en el corazón. Y ese es el propósito de Cristo, que cuando ores entiendas que no solamente estás unido a Cristo, estás unido a un cuerpo. Eres miembro de una familia y no debes orar únicamente por ti, debes orar también por esa familia espiritual. Es nuestro deber orar por la iglesia donde nos congregamos en lugar de despreciarla y hablar mal de la iglesia. Un terrible pecado hacer eso. Es nuestro deber orar por el pastor de la iglesia donde me congrego. Orar para que predique cada vez de manera más bíblica, en lugar de caer en el pecado de murmuración. Tu deber es orar por el pastor, orar por el maestro de escuela dominical, sea cual sea en la clase que tú te encuentres, incluso orar por todos los maestros de escuela dominical.
Orar por cada líder de la congregación para que el reino de Dios de esa manera avance por medio de las acciones de la iglesia, glorificando a Dios en todo. Debemos orar de esa manera. Padre nuestro nos recuerda que no estamos solos en el mundo. Pertenecemos a una familia espiritual que también nos ama, pero que no son perfectos, así como nosotros no lo somos. ¿Por qué tenemos que exigir perfección de otros cuando no lo somos nosotros? Eso no significa que tengamos que pasar el pecado por alto tampoco de los demás. Si una persona peca, tienes que disciplinarla, exhortarla, hay que corregirla, pero no nos convirtamos en jueces implacables. El otro extremo también es malo, negativo y hace daño. Le pedimos al Señor lo que es mejor para todos, no solamente para uno. Oramos a Dios por lo que es bueno para todos nosotros. Hay varias verdades importantes que nos recuerda el vocablo nuestro allí. El hecho de que Cristo haya dicho Padre nuestro nos recuerda varias verdades importantes. Vamos a ver cada una de ellas en este punto número 3. Letra A. Reconocimiento de la comunidad. Al usar el término nuestro se reconoce que no estamos solos en nuestra relación con Dios. Somos parte de una comunidad de creyentes. Esa verdad la explica muy bien el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 12, versículos 12 y 13, donde se menciona que todos los creyentes forman un solo cuerpo en Cristo. Vamos a leerlo, por favor, si es tan amable. Primera epístola a los Corintios capítulo 12, versículos 12 y 13. Dice de la siguiente manera: porque así como en el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. Pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Esto, hermanos, habla de unidad, unidad en la iglesia. Por lo tanto, al orar debemos tener en mente las necesidades y tener en mente las preocupaciones de nuestros hermanos en la fe, lo que por supuesto nos aleja completamente del enfoque egoísta en la oración, en pensar solamente en mí, en mis propósitos y en mis necesidades y nada más. Letra B, letra B, intercesión por otros. La expresión Padre Nuestro nos hace interceder por otros. Nos invita a pensar en ellos, nos invita a interceder por ellos. Todos nosotros tenemos luchas y a veces no lo sabemos, porque cada hermano muchas veces no se acerca al pastor y le cuenta cuáles son sus luchas que está enfrentando, y a veces no se lo cuenta a nadie en la iglesia. No estoy de acuerdo con eso, y la Biblia ni siquiera enseña que deba ser así, porque la razón por la que nos congregamos es para que dependamos uno de otros. Y necesitamos gente piadosa que camine con nosotros y nos ayude a vencer los obstáculos y nos ayude a vencer las luchas que tenemos. Necesitamos gente piadosa a nuestro alrededor. ¿Cómo podría alguien orar por mí si no conoce mis necesidades? Así que tengo que aprender a ser humilde y buscar personas confiables en la iglesia donde me estoy congregando y contarle: mira, tengo estas necesidades, mira, tengo estos problemas, ¿podrías por favor orar por mí? Hasta se lo puedes anotar en un papelito: hermano o hermana, mira, estos son mis motivos de oración, tengo estas luchas, quiero confiártelo a ti, por favor ora por esto. Y si una persona se te acerca y te confía, por favor no vayas luego el jueves a la reunión con el hermano José Torres y el resto de los hermanos de la iglesia: hermano, quiero compartir lo que una hermana me pasó en el papelito, que ore por ella. No, porque ya te lo confío a ti, porque es algo personal de ella. Ahora, si ella quiere compartírselo a toda la iglesia, ok, está muy bien, pero fue ella quien quiso hacerlo. Pero podemos buscar a esas personas de confianza a quien le decimos: tengo esta lucha, estoy luchando con esto o con aquello, tengo esta debilidad espiritual, ayúdame en oración. Necesitamos que otros oren por nosotros. Pero a veces hay hermanos que no hablan, así que oramos por ellos para que aprendan a hablar y a buscar gente piadosa que los ayude. También oramos por eso. Eso muestra espiritualidad en la iglesia, amor, y también fomenta la solidaridad. Nos ayuda a entender que somos responsables de la santidad de nuestros hermanos. No solamente el pastor es el policía de la iglesia que tiene que estar pendiente de quién pecó y quién no, o quién se desvió o quién no. Cada uno de nosotros es responsable ante Dios por la santidad de su hermano en Cristo.
Tú podrás decir 1000 veces, no, yo no me voy a involucrar en eso, pastor, encárguese usted. El asunto es que no te libras de tu responsabilidad delante de Dios con decir eso. Tú puedes tomar esa actitud y decir, bueno, no, que el pastor se encargue de los hermanos de la iglesia que están o no están haciendo algo, o pecaron o no, yo no me meto, no me involucro. Te das cuenta que alguien pecó, no te importó, miraste para otro lado, no oras por él, no te acercas, no exhortas. Un día estarás delante del Rey de Reyes y a él sí vas a tener que rendirle cuentas por tu irresponsabilidad. Porque sí somos responsables los unos de los otros. La expresión Padre Nuestro muestra también, letra C, unidad en la fe. El pronombre plural nuestro enfatiza la unidad que tenemos como hijos de Dios. Mire cómo lo dijo el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, versículo 3. Efesios capítulo 4, versículo 3. Este pasaje nos instruye a que seamos solícitos, esto es, con diligencia, a preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Así que debemos orar por eso. Pero muchas veces los hermanos en la iglesia hacen todo lo contrario. Y esto por supuesto que se relaciona con lo que voy a decir. Que en lugar de orar por la unidad de la iglesia, atacan la unidad de la iglesia con murmuraciones. Lo cual siempre es diabólico e infernal. Cuando tú murmuras, Satanás está a tu lado diciendo amén. Porque en lugar de murmurar, si tú ves que algo no está bien en la iglesia, así tengas la razón, murmurar no ayuda, siempre hace daño. Y más, te lo he dicho antes, cuando tú murmuras con otras personas que no son miembros de la iglesia, y peor aún, personas que ni siquiera son miembros en ninguna iglesia porque son incrédulos. Entonces vienes, hablas mal de este líder, hablas mal de no, porque en la iglesia el pastor cuando predica hace esto y hace aquello, y empiezas a sacar esa lengua viperina. Eso es pecaminoso, atenta a la unidad de la iglesia, se opone a la obra del Espíritu Santo de Dios. Pecas terriblemente cuando actúas de esa manera. Y no eres una persona de confianza. El que murmura es hipócrita. ¿Por qué es murmurador? Porque no es capaz de buscar a la persona que está haciendo las cosas mal para hablar en secreto con ella, como dice Mateo 18:15, sino que va y busca a otra persona para hablarle de los errores del otro. Eso no ayuda, hermanos. No ayuda, daña, perjudica. Duele lo que estoy diciendo. Si usted lo está haciendo, arrepiéntase porque está en pecado. Arrepiéntase. Y hágalo urgente. Porque el Espíritu Santo de Dios procura la unidad de la iglesia y cuando tú murmuras, atentas en contra de la unidad de la iglesia. Padre Nuestro nos recuerda la unidad de la iglesia. Así que Pablo en Efesios 4:3 habla de que seamos solícitos, que seamos diligentes en preservar la unidad del Espíritu. Y observe la siguiente expresión, en el vínculo de la paz. Orar Padre Nuestro nos recuerda también esa enorme verdad. Al orar juntos como comunidad, recordamos que nuestras oraciones no son solo para nuestro beneficio personal, es para el beneficio, el bienestar de todos. Letra D. Enfoque en el reino de Dios. De esto hablamos en el sermón anterior. Orar Padre Nuestro pone nuestro enfoque en su reino, porque Él es Padre, tiene un propósito, y es que su reino sea establecido. Nos hace clamar por su voluntad. Esto nos recuerda que debemos buscar primero el reino de Dios y su justicia. Letra E nos recuerda humildad y dependencia. Cuando usamos la expresión Padre Nuestro, se expresa inmediatamente una actitud de humildad y dependencia, no solo de Dios, sino también de nuestros hermanos. Padre nuestro significa que es mi padre, dependo de él. Al decir nuestro significa que es padre de otros, es decir, son mis hermanos. Y significa que dependo también de ellos. Pertenezco a Dios como hijo y pertenezco a mis hermanos como familia. Dependo de Dios y dependo también de mis hermanos. Humildad para depender de ellos. Por lo tanto, sí necesito a la iglesia del Señor Jesucristo. Sí necesito congregarme porque la Biblia lo dice.
porque no es Padre mío, es Padre nuestro. La fe se vive en comunidad, dentro del cuerpo de Cristo. En Filipenses capítulo 2, versículo 3, Pablo nos instruye a no hacer nada por egoísmo, no hacer nada por vanagloria, sino a considerar siempre a los demás como superiores a nosotros mismos. Esto es mostrar humildad en el pueblo de Dios, depender de nuestros hermanos y amarlos. Al pensar así, eso nos va a ayudar a mantener una perspectiva de servicio y amor hacia nuestra familia espiritual. Gálatas capítulo 6, versículo 2 dice: lleven los unos la carga de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Así que número 1, orar Padre Nuestro nos recuerda que tenemos una relación íntima y personal con Dios. Número 2, orar Padre Nuestro nos recuerda que pertenecemos a una comunidad de creyentes. Número 3, orar Padre Nuestro nos recuerda la unidad del pueblo de Dios que debe ser expresada a través de la oración. Y ahora número 4, cuando oramos con la expresión Padre Nuestro, hacemos un reconocimiento de la soberanía de Dios. Un padre tiene autoridad. Un padre guía, un padre protege, por tanto tiene autoridad. Llamar a Dios Padre nos hace reconocer su autoridad, pero también su papel como creador y como sustentador. Él creó y sustenta el universo. Él no solamente creó el universo y lo diseñó así como nosotros lo conocemos, sino que lo mantiene en existencia. El poder que mantiene cada molécula en su lugar para que todo exista es el poder de nuestro Dios. Si Dios retira su poder, va a ocurrir lo que dice Pedro. Dice que habrá una implosión, el universo entero como lo conocemos se va a comprimir y a desaparecer. Eso un día va a suceder en el futuro, cuando Pedro dice: las cosas ardiendo serán deshechas, por el fuego serán consumidas y van a desaparecer, y dará lugar a un nuevo cielo y una nueva tierra. Pero es Dios el sustentador ahora mismo de todo lo que nosotros conocemos, y tiene autoridad y ejerce su soberanía sobre todo eso. Ahora, esto también tiene varias implicaciones. Letra A nos hace reconocer una y otra vez que Él es quien tiene la autoridad. Mire cómo dice Salmo capítulo 115, versículo 3. Salmo 115, versículo 3. Dice de la siguiente manera: nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Así que cuando sabemos que es nuestro Padre, entonces nos estamos sujetando a Él como ese Dios que guía nuestras vidas. Tú eres hijo, tienes un papá terrenal y seguramente te pasó que tu padre en algún momento te dio directrices y luego se fue y te quedaste solo en casa o te dejó en algún lugar y tu papá te dio directrices. Si tú habías aprendido a respetar la autoridad de tu papá, tú mantenías en mente las directrices que tu papá te había dado, así él se hubiese ido. Ibas a hacer lo que sea en tu casa, tu papá no estaba allí, pero ibas a obedecer sus directrices como si él estuviera, porque respetabas su autoridad. Así es cuando tenemos a Dios por Padre. Vamos a respetar su autoridad y vamos a recordar una y otra vez sus mandamientos. Decir Padre Nuestro, hermanos, nos recuerda humildad ante su grandeza. Esa es la letra B. Letra C nos hace tener confianza en su amor. El amor perfecto es el amor que desciende del cielo. Si es tan amable, por favor, y puede abrir su Biblia en la primera epístola de Juan. Primera epístola de Juan, capítulo 3, versículo 1. Repito, primera de Juan, capítulo 3, versículo 1, dice: miren cuán gran amor nos ha otorgado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Esta confianza nos debe llevar a reverenciar a Dios. Si vamos a venir a orar, debemos hacerlo con respeto. El hecho de que entendamos que Abba puede ser traducido como papito, no significa que vamos a venir a Dios y vamos a hablarle de manera irreverente. Tenemos que venir ante Él con reverencia, doblar nuestras rodillas, porque estamos hablando con el Dios eterno. Es nuestro Padre, nos ama, podemos venir con confianza, pero venir con confianza no significa venir sin respeto y con irreverencia. No, Señor.
vamos con reverencia y respeto a la presencia del Señor. El término padre involucra respeto. Nos hace pensar también en la responsabilidad en nuestra relación. Letra D. Mire Efesios capítulo 5, versículo 1. Efesios capítulo 5, versículo 1. Se nos exhorta a ser imitadores de Dios como hijos amados. El hecho de que Él sea su padre y que usted sea su hijo significa que tiene una responsabilidad en esa relación y es imitar a Dios en su vida. Usted debe ser un imitador de Dios como hijo amado. Si Dios es santo, usted debe vivir en santidad. Si Dios es perfecto, usted tiene que ser perfecto también. La Biblia dice eso. Entonces, esto implica que debemos esforzarnos en reflejar su carácter en nuestra vida. Letra E, adoración y alabanza. El Salmo 95, 6, mire cómo dice, Salmo 95, versículo 6, nos invita a venir, adoremos y que nos postremos y nos arrodillemos delante de Dios porque Él es nuestro hacedor. Esa es la manera reverencial, respetuosa y de adoración en la que debemos acercarnos a nuestro Padre Celestial. De esa manera hemos visto entonces 4 implicaciones de llamar a Dios Padre. Número 1, relación íntima y personal con Dios. Número 2, pertenecemos a una comunidad de creyentes. Número 3, hay unidad en la oración. Número 4, reconocimiento de la soberanía de Dios. Y finalmente, número 5, dependencia de Dios. Depender de su provisión, depender de su cuidado. Filipenses capítulo 4, versículo 19. Filipenses capítulo 4, versículo 19 dice de la siguiente manera: y mi Dios proveerá a todas sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Estas palabras fueron escritas para la iglesia de Filipos, porque los hermanos de Filipenses habían sido muy generosos con el apóstol Pablo para enviarle dinero para que a Pablo no le faltara nada. Incluso habían enviado de su bolsillo y se habían quedado ellos con necesidades para evitar que Pablo sufriera debido a que le faltara lo necesario. Y Pablo, sabiendo de esa muestra de amor y de generosidad, entonces él les dice esto a ellos. Pero esto es una verdad que se aplica a la iglesia del Señor Jesús. A todo aquel que se ha arrepentido de sus pecados y ha creído en Jesús y vive con humildad y obediencia, esta verdad se aplica. Dios proveerá a todas tus necesidades, pero lo hará conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Eso significa que sus bendiciones para sus hijos son tan ilimitadas como las riquezas de Él son ilimitadas. Las riquezas de Dios no tienen límite, hermanos. Y cuando Dios te va a bendecir, lo hace conforme a las riquezas que Él tiene. Y lo ha hecho así en Cristo Jesús. Para que podamos más o menos sondear a lo que Cristo va a hacer referencia más adelante. No será tema para nuestro sermón, pero vamos a volver a ver la verdad que se encuentra allí en los versículos 11, 12 y 13 de Mateo 6, por favor. Mateo capítulo 6. Versículos 11, 12 y 13. Considerando esto de que Dios es nuestro Padre amoroso, que nos da conforme a sus riquezas en gloria, abundantemente, cuida, provee, guía, para que nada nos falte. Dentro de esa esfera de verdad, el Señor Jesús nos enseña cómo debemos pedir para nuestras necesidades. Versículo 11, danos hoy el pan nuestro de cada día. Dios provee para nuestra alimentación de manera abundante. Lo hace conforme a sus riquezas en gloria. Es verdad que muchas veces enfrentaremos hambre. Pablo enfrentó hambre muchas veces, pero Dios siempre fue su fortaleza. El versículo 12 habla del perdón y perdona nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Hay una fuente de perdón inagotable en nuestro Padre Celestial. Aún como hijos de Dios, muchas veces pecamos, pero tenemos la confianza de que si vamos al Padre, abogado tenemos a nuestro Señor Jesucristo y tendremos perdón de cualquier pecado que cometamos y podemos seguir sirviendo al Señor como si nunca hubiésemos pecado. Esto, por supuesto, hermanos, no pasa por alto la enseñanza de Jesús en Mateo 18. Algunos malinterpretan algunos textos y creen que si Dios perdona de una vez, el pecado no traerá consecuencias. El pecado trae consecuencias. Se lo voy a explicar de una manera que sea bastante clara. Imagínense una joven que tiene relaciones con su novio. Eso es fornicación.
Es un pecado terrible. Y esta joven, después de haber hecho eso, quedó embarazada. Ahora ella tiene que buscar ayuda. Y muchos se van a enterar de que ella cometió el pecado de fornicación porque quedó embarazada. Ella va y habla con los pastores de su iglesia porque estoy hablando de algo que yo atendí. ¿Sí? Ella vino a hablar conmigo y lloró porque había pecado con su novio. Y entonces yo le dije, bueno, el primer paso que vamos a hacer es ir a tu casa y reunirnos con tu papá y con tu mamá. Fue lo primero que hice. Así que me fui con ella a su casa y me reuní con su papá y con su mamá y ella lloró por lo que había cometido. Lamentablemente ella mostró más arrepentimiento que su papá y su mamá. Para su papá y su mamá el problema era que ella había quedado embarazada, no que ella había pecado y había ofendido a Dios. Lo terrible para sus padres es que ella quedó embarazada, que ahora había un bebé en su vientre, no que se había acostado con el novio. Incluso a uno de los miembros de la familia se le ocurrió decir, y creo que se le salió por el estado en el que estaban de sorpresa ante la situación, ¿y cómo no te protegiste para no salir embarazada? Yo cuando escuché eso sentí tantas náuseas que me puse de pie y con fuerza reprendí a los padres de aquella joven y reprendí a los hermanos de la joven. A toda la familia la reprendí con fuerza. Y les dije que ella mostraba más arrepentimiento de lo que había hecho que ellos. Y que la conducta que ellos estaban teniendo en ese momento me hacía pensar que ellos no conocían a Cristo y no se habían arrepentido nunca de sus pecados. Y si se morían así se iban al infierno. Les hablé tan claramente como era posible. Ella lloraba porque ella había pecado. Desde el primer momento me dijo, pastor, estoy embarazada, voy a asumirlo. Sé que ahora voy a ser mamá. Esto implicará un montón de responsabilidades, pero esto únicamente me recuerda la amargura de que pequé contra Dios. Y llegaré a ser mamá de una manera pecaminosa y me avergüenza eso profundamente. Ese era el fruto de una joven que realmente había creído en el Señor, pero que debido a su debilidad espiritual se deslizó y pecó. ¿Ve el asunto? Dios la perdonó. Ahora Dios la perdonó, pero ella no quedaría libre de las consecuencias de su pecado. El bebé no se iba a desaparecer del vientre. Pasaron 9 meses, su vientre creció durante esos 9 meses, aunque Dios la perdonó, y ese bebé nació. Así sucede cuando pecamos. Dios nos perdona, sí, pero tenemos que enfrentar las consecuencias de nuestro pecado. El pecado traerá consecuencias todo el tiempo. Cualquier pecado, no solamente moral. Por favor, quiero repetir esto una vez más porque alguien de ustedes dijo una vez, lo importante es que no pecaron moralmente, así que todo está bien. Cuidado con eso. Todo pecado es terrible y grave ante Dios. ¿Me oye? Y debemos tener nosotros siempre una conciencia de apartarnos de cualquier tipo de pecado y procurar vivir para la gloria y la honra del Señor. La oración del Padre Nuestro nos muestra entonces provisión, nos muestra el perdón de nuestros pecados y al mismo tiempo nos enseña que Dios nos fortalece para que no caigamos en tentación. Y note que el Señor incluye esas 3 cosas allí, que lo vamos a estudiar el próximo domingo. Pero son 3 cosas por las que debemos pedir, no solamente el pan nuestro, sino también por el perdón de los pecados que cometemos y también para ser fortalecidos ante cualquier tipo de tentación que se cruce en el camino. Entonces, hermanos, ya para concluir, tener a Dios como Padre significa que le obedecemos porque somos sus hijos. Es una relación de padre que ejerce autoridad, hijo que obedece. Mateo capítulo 12, versículo 50. Este versículo es sumamente importante. Mateo 12, 50. El Señor Jesús dice allí, porque cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Es decir, es parte de su familia. El que hace la voluntad de su Padre que está en los cielos. Ese también es un hijo de su Padre. Eso es lo que dice el versículo. Ahora, si usted quiere, lo puede leer al revés. Porque cualquiera que no hace la voluntad de mi Padre, entonces ese no es mi hermano y no es mi hermana y tampoco mi madre. Es decir, no es su familia porque no hace la voluntad del Padre. Así que un hijo de Dios se conoce porque hace la voluntad de Dios. Quien tiene a Dios por Padre tampoco debe sentirse solo. Porque eso expresa falta de confianza en el amor de ese Padre.
Cuando un cristiano dice, me siento solo, mi familia me abandonó, me siento solo, estoy solo y me siento solo, pecas contra Dios, porque no tomas en consideración que en ti mora la presencia del Espíritu Santo. Y también Cristo vive en ti, dice la Biblia, porque tú estás en Cristo. Y el Padre mora en ti, porque el que tiene al Hijo tiene al Padre, dice la Biblia. Entonces, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo están en ti. ¿Cómo puedes decir que estás solo o sola? Debes estar siempre agradecido porque no es posible para un cristiano estar solo. No es posible. Porque la presencia santísima de Dios siempre está en él. Y recordemos, por último, las palabras de Juan capítulo 14, versículo 23. Juan 14, 23. Dice de la siguiente manera: si alguien me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Así que el amor a Dios se expresa en obediencia, dice claramente allí el texto bíblico. Si alguien me ama, guardará mi palabra. Ahora, ¿eres intencional en esto? ¿Entiendes que Dios es tu Padre y que debes obedecerlo? Pero no es posible obedecer a tu papá si no conoces sus mandamientos. Para poder obedecer a tu Padre tienes que primero conocer los mandamientos que Él te da. Por eso debes ser intencional en conocerlos y debes ser intencional en ponerlos por obra en tu vida. Es así como sabes que eres un hijo de Dios. Es así como sabes que tienes esa relación con Él y que formas parte de la familia de Dios aquí en la tierra, porque tú te esfuerzas en vivir para su gloria y su honra, poniendo por obra su palabra. Si esto tú no lo estás haciendo, entonces ¿por qué crees que puedes pensar que Dios es tu Padre y que tú eres su hijo? La evidencia palpable de que somos hijos de Dios es que guardamos su palabra. Amén. Bien, hermanos, los invito a ponerse de pie y a dar gracias a Dios por el mensaje que hoy nos ha dado.